A ver, después de su breve descanso que han tenido, venimos a la segunda parte. ¿Qué tal, jóvenes? Desde que no iban a regresar. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? A ver, ¿ya almorzaron ya? Ya, ahora sí. Ah, falta uno más. ¿Cuántos son en total? No sé. A ver. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo del libro. ¿Ya? Ya creo que todos recibieron el libro como dijeron antes. Estamos viendo, ¿no? Acerca de lo que significaba geografía, dividido en dos vocablos, ¿no? Ya. Sí tienen todos el libro, ¿no? El libro deberían haberlo ya, no sé, ya lo habrían tenido. A ver, la palabra geografía proviene de dos voces griegas. Geo, que significa gea, tierra, y grafos, grafía, descripción. Como le dije, ¿no? Más que todo, Eratóstenes de Cirene es considerado propiamente como el padre de la geografía, pues fue el primero en acuñar el término, aplicándolo a una de sus obras, Guión Penemata Geográfica. Para Eratóstenes, este término identificaba el objetivo esencial de su trabajo, la elaboración de una representación gráfica del mundo conocido, es decir, lo que hoy se entiende por cartografía. Partía para ello de la búsqueda de las dimensiones de la Tierra, tarea que se llevó a cabo con sorprendente aproximación.
Estrabón realizó en cambio una geografía plenamente coreográfico o regional. Estrabón recoge de forma sistemática un gran número de informaciones acumuladas sobre los diversos territorios de la Cúmene. Sus obras tenían un claro fin práctico, pues interesadas sobre todo para los fines de gobierno. Estrabón identificaba los distintos territorios y los caracterizaba de acuerdo a sus rasgos físicos, étnicos y económicos. El concepto hoy día actual, ¿no?, de la geografía, como vemos, es la ciencia que estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio ambiente, donde ésta actúa primero. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice en la primera figura? Donde dice figura A. A ver, ¿qué es lo que dice donde dice figura A? A ver, ¿llegan a distinguir lo que dice en la figura A? O si no, para decírselo. Porque de ahí, de eso va a salir una actividad. A ver, fíjense lo que dice la figura A. Dice, ¿no? ¿Sabes cómo aprovechar el agua de un río? ¿Sabes cuándo se debe cosechar y cuándo sembrar? ¿Serías capaz de orientarte mirando las estrellas del firmamento? Dime por qué es bueno respetar la naturaleza. ¿Por qué es bueno respetar la naturaleza para ustedes? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué observamos? A ver, ¿qué observamos en esa imagen? A ver, ¿qué observamos en esa imagen? A ver, ¿qué observamos en esa imagen? Pueden decirlo por voz o por chat. Nada, nada. A ver, ¿qué observan en esa imagen? La primera figura, en esta. ¿Qué es lo que observan? A ver, para que puedan llenar. Si quieren, pueden darle zoom. ¿Qué observan ustedes en la primera imagen? A ver, fíjense bien.
Nada, a ver, ¿qué es? A ver, fíjense bien la imagen en negrita, ¿qué es? No, bueno, esta es la figura, ¿no? Dos personas. Pero acá, en esta imagen, voy a resaltarlo. Un planeta, ¿no? Ya, vamos a ponerle que es planeta. O la Tierra, ¿no? Y al costado, ¿qué es? Esa cosa con lupa. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? A ver. Una persona con una lupa. Digamos, pongámosles hombre, ¿ya? La interrelación entre el hombre y la Tierra. Hombre. ¿Ya? A ver, continuamos. La evolución de la geografía, como les conté antes, pues, ¿no? La evolución. Al inicio éramos nómades, ¿no? Al inicio éramos nómades. Y poco a poco, o sea, digamos, descubríamos un lugar, había alimentación, había casa de animales, pues, ¿no? Y bueno, el hombre destruía. Ya que digamos, ¿no? Un vasto, un vasto corpus de textos indios abarcó el estudio de la geografía. Los Vedas y Puranas contienen elaboradas descripciones de ríos y de montañas y tratan la relación entre elementos físicos y humanos. Según la erudita religiosa Diana Egg, una característica notable de la geografía en la India es entretejido con la mitología hindú. En el periodo antiguo, los geógrafos de la antigua India propusieron teorías sobre el origen de la Tierra. Teorizaron que la Tierra se habría formado por solidificación de materia gaseosa y que la corteza terrestre estaría compuesta de rocas duras, sila, arcilla y arena. También se propusieron teorías para explicar terremotos y se asumió que en la Tierra el aire y el agua se combinaban para causar terremotos. El Arthastrash, un compendio de Kautilya, también conocido como Chanakya, contiene una variedad de información geográfica y estadística sobre las diversas regiones de la India. Los compositores de las Puranas dividieron el mundo conocido en 7 continentes, de Dwipas: Jambudvipa, Krunchaudvipa, Kuchadvipa, Plashkadvipa, Pukishkaradvipa, Shakadvipa, Chalmaridvipa. Se proporcionaron descripción del clima, la geografía de cada uno de los Dwipas. En el periodo medieval temprano, el Vishnudharmottara Purana, compilado entre 300 y 350 después de Cristo, contiene 6 capítulos sobre geografía física y humana. Los atributos de ubicación de pueblos y lugares, las diversas estaciones, son los temas de este capítulo. El Brihad Samhita de Varahamihira dio un tratamiento completo de los movimientos planetarios, de la lluvia, de las nubes y de la formación de agua. Matemático astrónomo Aryabhata dio una estimación precisa de la circunferencia de la Tierra en su tratado Aryabhatía. Aryabhata calculó con precisión la circunferencia de la Tierra como 24.825 millas, que es solo un 0,2 más pequeña que el valor actual de 24.902 millas.
Veamos por partes históricas, ¿no? A ver. La geografía en la edad antigua, ¿no? En la edad media, en la edad moderna y la edad contemporánea. Como vemos, ¿no? En sus inicios se pensaba que la función del geógrafo era aquel que conocía los lugares, identificándolos y describiéndolos, en lo que perduró por mucho tiempo. Hecateo de Mileto, padre de la geografía, Eratóstenes y Parlo, Aristarco de Samos. En el periodo medieval, donde estoy llevando, ¿no? La geografía, al igual que otras ciencias, sufrió un retroceso, un periodo de oscurantismo, pues la concepción teocéntrica denominaba las opiniones sobre todas las disciplinas. Europa, cosa muy distinta sucede con los conocimientos geográficos, desarrollado por los árabes, que a pesar de que fue descriptiva, permite un conocimiento real sobre la Tierra, ¿no? A ver, digamos. En ese tiempo, ¿no? Los geógrafos de la antigua India propusieron sobre el origen de la Tierra, ya que en China, ¿no? Los escritos sobre geografía china más antiguos que se conocen se remontan en el siglo V a.C., durante el comienzo del periodo de los reinos combatientes. Ese fue el capítulo, ¿no? De Yu Yong, tributo de Yu, y el Chu Jing, o clásico de documentos, que escribe las 9 provincias tradicionales como la antigua China, sus tipos de suelo, sus productos característicos y bienes económicos, sus bienes tributarios, sus oficios y vocaciones, sus ingresos estatales y sistemas agrícolas, y los diversos ríos y lagos enumerados y colocados en consecuencia. Las 9 provincias en el momento de ese trabajo geográfico eran de tamaño relativamente pequeño, en comparación con los de China moderna, y las descripciones del libro pertenecen a las áreas del río Amarillo, los valles inferiores del Yangtze y la llanura entre ellos, así como la península de Shandong, y al oeste las partes más al norte de los ríos Wei y Han, cuando con las partes meridionales de la actual provincia de Shanxi. En este antiguo tratado geográfico, que influiría mucho en los geógrafos y cartógrafos chinos posteriores, los chinos utilizaron la figura mitológica de Yu el Grande para describir la tierra conocida de los chinos, aparte de la aparición de Yu. Sin embargo, la obra carecía de magia, fantasía, folclore chino o leyenda, aunque la escritura geográfica china en la época de Doroto y Estrabón era de menor calidad y contenía un enfoque menos sistemático. Esto cambiaría a partir del siglo III en adelante, ya que los métodos chinos de documentar la geografía se volvieron más complejos que los encontrados en Europa, un estado de cosas que persistiría hasta el siglo XIII. Los primeros mapas existentes encontrados en sitios arqueológicos de China datan del siglo IV a.C. y fueron hechos en el antiguo estado Qin. La primera referencia conocida a la aplicación de una cuadrícula geométrica y una escala graduada matemáticamente a un mapa se encuentra en los escritos del cartógrafo Pei Xiu, desde el siglo I después de Cristo en adelante. Los textos históricos chinos oficiales contenían una sección geográfica, que a menudo era una enorme compilación de cambios en los nombres de los lugares y las divisiones administrativas locales, controladas por dinastías gobernantes, descripciones de las cadenas montañosas, de los sistemas fluviales, de los productos grabables. El antiguo historiador chino Wang Gu probablemente inició la tendencia del nomenclator en China, que se hizo prominente en el periodo de las dinastías del norte y del sur, y la dinastía Sui. Los nomenclatores locales incluirían una gran cantidad de información geográfica, aunque sus aspectos cartográficos no eran profesionales, como los mapas creados por cartógrafos profesionales. Desde la época del Chu Jing, del siglo V a.C., en adelante, la escritura geográfica china proporcionó información más concreta y menos elementos legendarios.
Este ejemplo se puede ver, ¿no?, en el capítulo 4 de Huainai, sí, libro del maestro del Huainai, compilado bajo la dirección del príncipe Liu An en el 139 a.C., durante la dinastía Han. El capítulo daba descripciones generales de la topografía de una manera sistemática, con ayudas visuales mediante el uso de mapas. Ditu, debido a los esfuerzos de Liu An y su asociado Su Wou. En la obra 347 de Chanchu Huayong Puche, Geografía histórica de Sichuan, no solo se describían los ríos, las rutas comerciales y varias tribus, sino que también se escribieron de un Banjun Ti Pujing, mapa de Sichuan, que se había hecho mucho antes de 150. La obra Shuijing fue escrita de forma anónima en el siglo III durante la era de los Tres Reinos, atribuidos menos a Wu Pu, y daba una descripción de unos 137 ríos que se encontraban en toda China, en el siglo VI. El libro fue ampliado 40 veces su tamaño original por los geógrafos Li Daoyang, dado el nuevo título de Chui Xin Chu, vías fluviales clásicas comentadas. En periodos posteriores a la dinastía Song y a la dinastía Ming, hubo enfoques mucho más sistemáticos y profesionales de la literatura geográfica. El poeta erudito y funcionario del gobierno de la dinastía Song, Pan Chenda, escribió el tratado geográfico como Hui Hai Yu He Shi. ¿No? A ver. Los chinos también estaban interesados por documentar la información geográfica de regiones extranjeras lejos de China, aunque los chinos ya habían estado escribiendo sobre civilizaciones del Oriente Medio, India y Asia Central desde el viajero Xiang Qian en el siglo II a.C. Los chinos posteriores proporcionaron información más concreta y válida. Después de la caída del Imperio Romano en Occidente, el Imperio Romano de Oriente, gobernado desde Constantinopla y conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando y produjo varios geógrafos notables. Esteban de Bizancio, en el siglo VI, fue un gramático en Constantinopla y autor de importante diccionario geográfico, Étnica. Este trabajo es de enorme valor, ya que proporciona información geográfica y de otro tipo bien referenciada sobre la antigua Grecia. El geógrafo Hierocles fue el autor de Cinesdemus, en el que proporciona una tabla de las divisiones administrativas del Imperio Bizantino y enumera las ciudades de cada una de ellas. El Cinedemus y la Étnica fueron las fuentes principales de trabajo de Constantino VI, sobre todos los temas o divisiones del Bizancio. ¿No? A ver, Jorge de Chipre es conocido por su descrito Orbis Romani, descripción del mundo romano, escrita en la década de 600-610, comenzando con Italia y progresando en sentido antihorario, incluyendo África, Egipto y el Medio Oriente Occidental. George enumera ciudades, pueblos, fortalezas y divisiones administrativas del Imperio Romano de Oriente o Bizantino. Cosmas Indicopleustus, en el siglo VI, también conocido como Cosmas el monje, fue un comerciante alejandrino que, según los registros de sus viajes, parece haber visitado India y Sri Lanka, el reino de Aksum, en las modernas Etiopía y Eritrea. Incluidos en su trabajo Topografía Cristiana, se encuentran algunos de los primeros mapas del mundo. ¿Ya? El filólogo helenista alemán Karl Müller ha recopilado e impreso varias obras anónimas de geografía de esta época, incluida la Spoctio Totis Mundi. A ver, porque digamos en todas partes
Siempre se alteraba. Ustedes saben que siempre va a haber autores de algo, de la ciencia, ¿no? Estamos hablando, bueno, ahorita de la edad antigua todavía. Uf, ¿no? En la edad medieval. ¿No? A ver. A fines del siglo VII, los partidarios de la nueva religión del Islam surgieron hacia el norte de Arabia y se apoderaron de las tierras en las que se habían establecido durante siglos, ¿no? Judíos, cristianos, bizantinos, zoroastrianos, persas, allí cuidadosamente conservados en los monasterios y bibliotecas. Descubrieron los clásicos griegos, que incluía grandes obras de la geografía del egipcio Ptolomeo Almagesto y geografía, junto con la sabiduría geográfica de la China. Los grandes logros del Imperio Romano, las necesidades de gobierno y el activo comercio de los territorios árabes facilitaron la recopilación de todo datos de datos, ¿no? Geográficos. ¿Ya? En geografía matemática, el persa Abu Raynan al-Biruni, alrededor de 1025, fue el primero en describir una proyección polar equiazimutal, equidistante, de la esfera celeste. También fue considerado el más hábil cuando se trataba de cartografiar ciudades y medir la distancia entre ellas, lo que hizo para muchas ciudades en el Medio Oriente y el subcontinente indio occidental. Combinó lecturas astronómicas y ecuaciones matemáticas para registrar grados de latitud y de longitud y medir las altitudes de las montañas y las profundidades de los valles. Registrado en la cronología de naciones antiguas, habló de la geografía humana y la habitabilidad planetaria de la Tierra, sugiriendo que aproximadamente una cuarta parte de la superficie de la Tierra era habitable por los humanos. Resolvió una compleja ecuación geodésica con el fin de calcular con precisión la circunferencia de la Tierra. Su estimulación es de 600.339.009 kilómetros para el radio de la Tierra. Era un solo 16,8 kilómetros menos que el valor moderno de... Ya, a ver. Es que digamos a principios del siglo XII, los normandos habían derrocado a los árabes en Sicilia. Palermo había convertido en una encrucijada de viajeros y comerciantes de muchas naciones, y el rey normando Roger II, con gran interés por la geografía, encargó la creación de un libro y de un mapa que recopilaría toda esa riqueza de información geográfica. Se enviaron investigadores, ¿no? Y la recopilación de datos llevó... ¿Cuántos años creen que le haya llevado solo por recopilar datos? A ver, ¿cuántos años creen que le haya llevado solo por recopilar datos? A ver, solo por recopilar datos, ¿cuánto crees que le haya llamado? Pues le llevó 15 años. Al-Idrisi, uno de los pocos árabes que alguna vez había estado en Francia, Inglaterra, así como España, Asia Central y Constantinopla, fue empleado para crear
el libro de Rogero, donde a partir de esa cantidad de datos reunió un gran número de informaciones sobre las tierras conocidas y sobre diversos lugares, capitales y ciudades. Utilizando la información heredada de los geógrafos clásicos, creó uno de los mapas del mundo más precisos hasta la fecha, la tabula rogeriana. El mapa que escrito en árabe muestra el continente euroasiático en su totalidad y la parte norte de África. Un partidario del determinismo ambiental fue el escritor medieval afroárabe Al-Qais, quien explicó cómo el ambiente podía determinar las características físicas de los habitantes de una determinada comunidad. Usa su temprana teoría de la evolución para explicar los orígenes de los diferentes colores de la piel humana, particularmente de la piel negra, que creía que era el resultado del medio ambiente. Citó un renglón. ¿No? La época medieval, ¿no? Como fue oscura durante la Alta Edad Media, el conocimiento geográfico en la sociedad europea se vio prácticamente interrumpido con la decadencia y desaparición del Imperio Romano, aunque es un error extendido creer que se pensaba que el mundo era plano. ¿No? A ver, dominó una cosmografía religiosa en la que la Tierra se representaba como un disco solar y los continentes África, Europa y Asia se disponían en forma del centro de Jerusalén, y el simple mapa de T en O se convirtió en la representación estándar. ¿No? Digamos, durante el siglo XV, Enrique el Navegante de Portugal apoyó las exploraciones de la costa africana y se convirtió en un líder de la promoción estudiados, ¿no? Entre los relatos más notables de viajes y descubrimiento se pueden, ¿no? Se encuentran los de Giambattina Ramucci en Venecia, de Richard Hayton en Inglaterra y de Theodore Bray en lo que hay Bélgica, en lo que hoy es Bélgica. ¿No? Digamos, poco a poco la geografía ha ido evolucionando desde la edad antigua hasta la edad medieval. ¿Y qué habrá pasado en la edad moderna? A ver, ¿cómo se preguntan qué cambios habrá pasado en la edad moderna? A ver, fíjense ustedes, alumnos, qué es lo que pasó en la edad moderna y hoy en día. ¿Se cumple o no? En la Edad Moderna y el Renacimiento se produjo un nuevo despertar de la geografía, lo cual permitió al hombre conocer nuevos lugares y así incrementar los conocimientos sobre su medio. Esto obligó a repensar la forma de nuestro planeta y se formularon nuevas teorías intentando explicar su forma. Así se estableció una división de la geografía y una nueva forma de estudiar los fenómenos geográficos. ¿No? ¿Y qué pasa? Pues, más que todo, en 1406, Jacobo de Angelo completó la traducción latina de la geografía de Ptolomeo a partir de una copia obtenida en Bizancio. Los escritos en Ptolomeo y sus sucesores islámicos proporcionaron un plan sistemático para organizar y representar la información geográfica. En 1410, el cardenal Pierre Dailly escribió el Imago Mundi, que se imprimiría en 1478. Cristóbal Colón tenía una copia.
A ver, ¿no? En 1400, ¿no? Las tablas telemáticas de coordenadas estaban disponibles y permitían la construcción de mapas. La invención de la imprenta permitió su amplia distribución. Hay 5 ediciones de esas tablas hasta 1486. El uso de la brújula transmitida por árabes va a permitir la navegación en alta mar, con la estimulación del curso y la distancia entre dos puertos. Con el uso de la corredera, era posible trazar a partir del siglo XVIII un nuevo tipo de carta, un nuevo tipo de cartas para ayudar a la navegación. Los portulanos destacará la Escuela Cartográfica Mallorquina, donde hubo varios cartográficos, ¿no? Judíos. Ya, a ver. Para sortear las tierras de los musulmanes, prescindir el monopolio del comercio con oriente de Venecia, el Portugal de Enrique el Navegante lanzará expediciones de descubrimiento. Los portugueses buscarán llegar a India y China mediante la navegación. ¿No? A ver. La cartografía terrestre también progresará bajo la presión de los cambios en la sociedad. La transición desde la sociedad feudal a la sociedad moderna con el desarrollo del derecho romano y el derecho de la propiedad de la tierra requerirá la medición de la tierra y el desarrollo del catastro. La afirmación de los poderes de los soberanos europeos los llevará a querer medir sus dominios. Al mismo tiempo, el desarrollo de la trigonometría y la aparición de la plancheta para medir ángulos permitirá mejor los levantamientos topográficos, los mapas del mundo, las geográficas generales de Bernardo Berenius y los Gerardo Mercator dan testimonio de la nueva generación de geógrafos. En Italia, ¿no? Giovanni Botero publicó en Roma de 1591 a 1592 los 3 volúmenes de la Relazioni Universali que marcaron el nacimiento de la estadística o ciencia descriptiva del Estado. Se trataba de una geografía aplicada a las necesidades de las nuevas administraciones. Y como falta menos de un minuto, se vuelven a unir ya con el mismo enlace para continuar. ¿Ya? Más que todo traigan su libro para desarrollar las actividades acá. ¿Ya? Se vuelven a unir con el mismo enlace. ¿Ya, jóvenes? Ahorita se corta y se unen pues otra vez. Saquen el libro, ¿no? Para completar las actividades acá. Sabía todavía. Que solito bote el Zoom. Sí, que a veces el Zoom demora en procesar. Sí, otra vez, otra vez, otra vez.